Ok, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Cristian Obregón. Gracias por acompañarme en esta tercera sesión del ciclo de conferencias de mecánica de rocas. En esta oportunidad vamos a conversar un poco del análisis de estabilidad, específicamente para taludes en proyectos mineros. Y bueno, esta es la primera parte. Va a haber una segunda parte donde vamos a ahondar un poco más en los conceptos. Realmente hay mucha información que quiero compartir con ustedes, pero vamos a tratar de encajar todo en la hora y media de tiempo que tenemos disponible. Ok, solamente como un recordaris, este es el cronograma del ciclo de conferencias que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha organizado para ustedes. Estamos en la tercera sesión y bueno, tenemos 3 sesiones pendientes a futuro, así que vamos a seguir conversando los miércoles de 7 a 8 y media de la noche. Ok, como introducción me gustaría conversar un poquito de cómo nace la investigación, específicamente en el campo de la ingeniería de taludes en rocas. Todo comenzó en el Imperial College, liderado por el profesor Everett Hook. Las primeras investigaciones en ingeniería de taludes en roca se llevó justamente por una combinación de esfuerzos de la industria, financiamiento también de parte de la industria y la parte de la academia también, justamente para investigar la estabilidad de tajos que estaban profundizándose en esos años. Un libro clásico de la ingeniería de taludes o taludes en roca es justamente este libro. Tiene 3 versiones iniciales. Inicialmente comenzó con la versión del 74 y su última revisión en el 81. Posteriormente, este libro es uno de los manuales para todo aquel que hace diseño de taludes en rocas, y las que están disponibles son la 4ª y la 5ª versión, en donde los autores originales delegaron la tarea a otros 2 especialistas, como son Duncan Willey y Christopher Mapp. Bien, por parte de los canadienses en los años 70, en 1977, ellos publicaron un libro, es un manual justamente que trata sobre estabilidad de taludes en tajos. Esto se dio más o menos paralelamente a las investigaciones del profesor Hook en el Reino Unido. Posteriormente, en los años 70 y 80, hubo un pequeño gap en la investigación y en los esfuerzos de realizar mayores investigaciones en el campo de la ingeniería de taludes en roca. Recién en los 2000 o posteriores al 2000 se creó un programa muy exitoso y que, si no me equivoco, aún sigue en pie, que es el Large Open Pit Project, llevado a cabo por los australianos. Ellos tienen 2 publicaciones y otras publicaciones más especializadas, pero estos son los 2 libros clásicos que recomendaría su lectura con respecto al diseño de taludes en roca. En estos momentos, en estos tiempos, se me preguntan quién estaría liderando la mecánica de rocas específicamente para diseño de tajos. Me atrevería a decir que todavía esto sigue en manos de los australianos. Ellos están desarrollando mucha investigación en este campo específico y bueno, tenemos todavía que avanzar en estos puntos. Bien, vamos a conversar entonces sobre estabilidad de taludes, y como introducción vamos a hablar del riesgo. Entonces, el riesgo técnicamente se define como la probabilidad de un evento no deseable por las consecuencias que éste pueda llevar a cabo. ¿Ok? Entonces, en la estabilidad de taludes es una lucha entre el bien y el mal. Es básicamente un equilibrio entre asegurar la estabilidad de la excavación en términos de seguridad versus la economía o lo que se gana haciendo taludes mucho más empinados. ¿Sí? Entonces, el riesgo geotécnico básicamente va a estar definido como la probabilidad de un evento no deseado, que va a ser justamente la probabilidad de la falla, del deslizamiento del talud, por las consecuencias que éste pueda atraer.
Bien, en esta parte me gustaría conversar lo siguiente. Recuerden que vamos a siempre introducir una componente de probabilidades, de análisis probabilístico, que es lo que les comenté, es mi enfoque. Entonces, si definimos el riesgo como la probabilidad de un evento catastrófico o un evento no deseado por las consecuencias de este, desde el punto de vista técnico vamos a cuantificar la probabilidad de ese evento no deseado, que es la probabilidad de falla. ¿Okay? Las consecuencias van a estar referidos más en términos económicos y eso cae en otro tipo de estudios. Desde el punto de vista técnico, o lo que yo voy a abordar básicamente es cómo cuantificar esa probabilidad de falla o deslizamiento para un determinado talud. Bien, la práctica actual para desarrollar los análisis de estabilidad en tajos sigue un enfoque de escala. ¿Ok? Entonces, la escala que vamos a tener presente para cualquier diseño de tajos va a estar referido de menor a mayor, iniciando por una escala de banco, el talud menor, pasando por una escala de interrampa y llegando a una escala final de global o overall. ¿Okay? Entonces, el enfoque está basado en la escala de análisis, desde el banco hasta la escala global. Y básicamente esta clasificación o esta discriminación de diseños enfocado a escala tiene que ver con los mecanismos de falla. Los mecanismos de falla en taludes o en macizos rocosos, vamos a poder catalogarlos de tres tipos. A nivel de banco, a la escala menor de banco que habíamos definido, generalmente vamos a tener mecanismos de falla estructuralmente controlados. Fallas planares, vuelcos o cuñas ocurren predominantemente a ese nivel de escala. A la escala de interrampa vamos a tener una combinación entre la estabilidad controlada por las estructuras, pero también hay una componente de la resistencia propia del macizo rocoso. A nivel de interrampa podemos tener, por ejemplo, macrocuñas, cuñas que cortan varios bancos delimitados por fallas locales, ¿sí? Y a nivel global lo que va a predominar más es la resistencia global del macizo rocoso. ¿Okay? Entonces vamos observando que hay una transición desde la estabilidad puramente controlada por las discontinuidades a nivel de banco, hasta la estabilidad controlada por la resistencia global del macizo rocoso, ¿sí? La escala o el diseño de interrampa, como repito, estaría en un intermedio entre una estabilidad controlada por las estructuras y controlada por el macizo rocoso, la resistencia global del macizo rocoso. Ahora, acá hay un pequeño detalle y eso creo importante comentarlo. Ok, entonces a la escala de banco, estos mecanismos estructuralmente controlados que habíamos comentado, esos mecanismos aplican muy bien y existen y se dan en un tipo de rocas que serían rocas competentes, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tenerlo presente. En rocas competentes voy a observar que las discontinuidades tienen mayor predominancia en la formación del mecanismo de falla. En rocas blandas, ese es otro mundo y hay otra mecánica de rocas para lidiar con macizos rocosos blandos. Y es justamente, si me permiten regresar, el enfoque del otro libro que les comenté. Entonces, si revisan los libros australianos, un libro está enfocado hacia el diseño de tajos en macizos rocosos competentes, hard rock mining, mientras que el otro libro está enfocado puramente, un libro entero, a lo que sería diseño en macizos rocosos blandos. ¿Ok? Entonces, el dibujo de los mecanismos de falla estructuralmente controlados a nivel de banco aplican solamente para macizos rocosos competentes. Sí, eso hay que tenerlo bien claro. Bien, entonces, esto queda en la mano del análisis del diseñador o del ingeniero responsable, identificar las condiciones de campo y seleccionar o decidir si el mecanismo potencial de ruptura sería predominantemente controlado por las estructuras, por la resistencia global del macizo o por un intermedio, ¿sí? Eso ya depende de los criterios internos que uno pueda tomar. Hay referencias, pero el diseño final depende del criterio del ingeniero.
Entonces, en un macizo rocoso como el que observan en pantalla, donde las discontinuidades son claras y conspicuas, entonces ahí podemos hablar de una estabilidad estructuralmente controlada. En macizos rocosos un poco más alterados, más meteorizados, donde las discontinuidades ya no son tan claras ni conspicuas, entonces vamos ya pensando en otro approach para analizar la estabilidad, ¿sí? Entonces, para el diseño de taludes tenemos 4 inputs muy importantes y cada uno de estos inputs tienen diferentes pesos en función de la escala de análisis que estemos realizando. Por ejemplo, para la escala de banco, habíamos dicho que para el análisis de estabilidad de banco en macizos rocosos competentes, el modelo estructural sería el predominante. ¿Por qué? Porque las discontinuidades son las que gobiernan el mecanismo potencial de ruptura, ¿sí? A escala global, el modelo del macizo rocoso sería importante, ¿de acuerdo? La resistencia global del macizo rocoso a través de las clasificaciones geomecánicas. Y bueno, hay otros inputs como el modelo geológico. La geología es importante, más que todo para tener una idea del comportamiento mecánico del material. Y el modelo hidrogeológico para la presencia de agua. Ok, si tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden ir dejando en el chat. Creo que me olvidé comentarles. Entonces, tengo acceso a los comentarios en tiempo real. Entonces, si tienen alguna duda específica de cada una de las diapositivas que estemos viendo, me lo hacen saber, por favor. El diseño de tajos, el diseño geotécnico de tajos está estructurado de la siguiente manera. Comenzamos de los 4 inputs que habíamos conversado. El modelo geológico, básicamente litología. El modelo estructural, ¿de acuerdo? Acá vienen estructuras, discontinuidades, principalmente, mayores y menores. El modelo del macizo rocoso, como ya tengo discontinuidades, el modelo estructural, lo que necesito para llegar al macizo rocoso es caracterizar también la roca intacta. Entonces, el modelo de macizo rocoso básicamente se centra en la elaboración de ensayos. Y por último, el modelo hidrogeológico. Estos 4 inputs entran para definir un modelo geotécnico específico. El modelo geotécnico del proyecto luego tiene que ser sectorizado. Creo que en alguna de las charlas anteriores habíamos hablado de la zonificación, la importancia de la zonificación para de alguna manera tener un control sobre la variabilidad de las propiedades mecánicas y de resistencia de los materiales. ¿Sí? Entonces, luego que hacemos una zonificación, procedemos a analizar el mecanismo de falla. Y como conversamos, los dos extremos, las dos antípodas serían, por un lado, un mecanismo de falla puramente controlado por las estructuras, y por otro lado, un mecanismo de falla controlado por la resistencia. ¿Ok? Entonces, luego que analizamos el mecanismo de falla, tenemos que tener un indicio de cuál de los dos tipos de mecanismos de falla sería el predominante, ¿sí? De acuerdo a la resistencia del material. Luego de identificar los mecanismos de falla, procedemos a hacer el diseño para cada sector. Recuerda que previamente habíamos sectorizado y para cada sector el diseño tiene que ser realizado de forma independiente. Y comenzamos con el primer diseño, comenzamos con la etapa de diseño. Recuerden, diseñar una estructura no es más que dimensionarla. Así que cuando hablamos que vamos a diseñar el banco, básicamente lo que vamos a hacer es vamos a darle dimensiones a la estructura. Altos, anchos, ángulos, etc. Comenzamos con el diseño de la escala menor, que sería el diseño a nivel de banco. El diseño a nivel de banco es el foco de atención de esta presentación, de la parte 1 de esta charla. Y en la parte 2, que viene la siguiente semana, vamos a ver el diseño a nivel global. ¿De acuerdo? Bien, entonces comencemos. Y para hablar de diseño tenemos que seleccionar un criterio de aceptabilidad.
¿de acuerdo? El criterio de aceptabilidad va a depender de varias cosas. Legislación, puede depender del grado de conservadurismo que queramos asignarle a nuestro proyecto. Y los dos criterios de aceptabilidad más comunes van a ser el factor de seguridad y su complemento, la probabilidad de falla. Bien, entonces el primer criterio de aceptabilidad es nuestro bendito factor de seguridad. Recuerden, el factor de seguridad es un ratio, es un cociente que se define en términos muy generales como la capacidad de un sistema sobre la demanda que se ejerce sobre ese sistema. ¿Ok? Ups, perdón. Ok. Desde el punto de vista de la mecánica de rocas, la capacidad del sistema estaría relacionado con las fuerzas resistentes, por ejemplo, la resistencia del macizo rocoso, y la demanda que ejercemos a un talud estaría dado principalmente por efectos de la gravedad y por fuerzas externas dados como la presión de agua o por un evento sísmico. ¿Okay? Entonces, si relacionamos capacidad y demanda, básicamente podemos decir lo siguiente. Desde un punto de vista netamente estricto, ¿sí? Si la capacidad es mayor a la demanda, entonces el cociente sería mayor a la unidad y estaríamos teóricamente en el lado estable. Caso contrario, cuando la capacidad es menor que la demanda, el ratio de factor de seguridad sería menor a la unidad y estaríamos en condiciones inestables. Cuando ambos parámetros, capacidad y demanda, son iguales, estamos en una condición metaestable o de equilibrio límite. Eso es desde un punto de vista teórico. Y la pregunta del millón ahora es la siguiente. La pregunta del millón es, si estoy haciendo un análisis de estabilidad, supongamos tengo este talud, el que observan en el dibujo de la parte superior derecha. Si tengo un análisis de estabilidad que me reporta o que me calcula un factor de seguridad de 1.05 para la superficie de falla que está pintada en amarillo, la pregunta es, ese 1.05 obtenido del cálculo se podría interpretar como que las condiciones para ese talud son de estabilidad o inestabilidad. ¿Comentarios? Si tenemos un factor de seguridad de 1.05 para ese modelo, para ese talud, podríamos decir que estamos en condiciones estables o inestables para ese modelo o para ese diseño. Bien, en realidad, desde el punto de vista teórico, como lo que tenemos en pantalla, con esas condiciones, podríamos decir que estamos en la estabilidad, porque estamos 0.05 mayor a la unidad. Sin embargo, hay un temor al reportar este valor, y el temor que tenemos es básicamente por la incertidumbre. Hay una incertidumbre asociada a los parámetros de entrada. Tenemos incertidumbre de la verdadera resistencia del material y también tenemos incertidumbre respecto a la verdadera demanda, la magnitud de la demanda o carga que el talud va a soportar. Entonces, como tenemos esa incertidumbre, desde el punto de vista práctico, vamos a tener, como queremos asociar esto a una condición de estabilidad, vamos a tener que exigir que el factor de seguridad sea mayor a la unidad, definitivamente tiene que ser mayor a la unidad, pero tenemos que agregarle un porcentaje, ¿cierto? Un pequeño porcentaje. Y ese porcentaje realmente va a depender, como comenté, de muchas cosas. Tipo de proyectos, si es un proyecto minero, no es lo mismo un factor de seguridad para un proyecto civil que minero, las legislaciones vigentes, el grado de conservadurismo, la escala del proyecto, etc. Entonces, realmente lo que está haciendo ese porcentaje es de alguna u otra manera cuantificar la incertidumbre que teníamos al inicio. ¿Sí? Esa incertidumbre que teníamos, de alguna manera tratamos de representar con ese porcentaje. ¿Por qué existe esa incertidumbre? ¿O por qué las condiciones teóricas de factores de seguridad no lo podemos aplicar? Porque básicamente no estamos 100% seguros que la cohesión del material es tanto. No estamos 100% seguros que la fricción del material es tanto. Como no estamos 100% seguros, entonces no podemos estar 100% seguros
cuando reportemos que un factor de 1.05 se interpreta como estabilidad. ¿Ok? Bien, entonces el factor de seguridad tiene algunas deficiencias, y en principio el factor de seguridad es un criterio simplificado, es un número relativo como el que tenemos que comparar el diseño para aceptar o rechazar el diseño propuesto, y es excesivamente rígido en el sentido de que no tengo mucha flexibilidad para cambiar, aumentar o calcular ese porcentaje. O sea, no hay una fórmula para calcular ese porcentaje que le debemos exigir al factor de seguridad. Y esto está asociado con el conservadurismo. El factor de seguridad está asociado con valores conservadores, cosa que puede ser bueno al inicio, pero puede ser optimizado. El otro criterio de aceptabilidad, el que va a complementar al factor de seguridad, es el de la probabilidad de falla. Y la probabilidad de falla, habíamos conversado acerca del concepto anteriormente, se va a definir como la probabilidad de obtener un factor de seguridad que nos produzca inestabilidad, que va a ser el valor de 1. Ok, ahorita estoy en la diapositiva de probabilidad de falla, no sé si es esa la que están viendo o se han quedado en factor de seguridad. Ok, bueno, entonces la probabilidad de falla se define como aquella probabilidad de obtener un factor de seguridad menor a la unidad. Esto se obtiene a través de un cálculo probabilístico, habíamos mencionado. Ok, listo, ya están viendo la diapositiva de probabilidad de falla, creo que hay un pequeño delay con... Ok, listo. Entonces la probabilidad de falla se obtiene de una pequeña distribución. Esta distribución se obtiene de un cálculo probabilístico haciendo uso de un muestreo por Monte Carlo. La simulación Monte Carlo nos permite obtener diferentes muestras de una distribución. Y luego ploteamos el histograma experimental de factores de seguridad, lo ajustamos a una curva y definimos la probabilidad de falla como aquel segmento de la curva que está por debajo de la unidad. La probabilidad de falla para atajos, para minería superficial, es bastante usado, se usa como criterio de aceptabilidad. No es así para minería subterránea. En minería subterránea todavía estamos un poco reacios a hacer el cambio del chip de análisis determinístico a probabilístico. Esperemos que en el futuro esto pueda cambiar. Justamente cuantificar la incertidumbre y cuantificar la variabilidad tiene ventajas, pero no es algo que se esté haciendo recurrentemente en la industria, más que todo para minería subterránea. Ok, consultas, Cristian. Vamos con las consultas porque hay un pequeño delay. Ok, dice Cristian, Diego, una pregunta, Cristian. ¿Qué ensayos recomiendas para taludes mineros de 100 y 500 metros de altura? Y favor de confirmar si se diseñaría bajo el criterio de Moore-Coulomb en casos, y en qué otros casos sería el criterio de Hook and Brown. Ya que el programa da la opción de ambos para que casi todos los taludes tienen cierto grado de discontinuidades. Ok, vamos a llegar a eso. Eso vamos a verlo más que todo a nivel de escala global. A escala global de un tajo vamos a tener que usar un modelo de resistencia al corte que puede estar dado por un Moore-Coulomb lineal o un Hook Brown no lineal. ¿Okay? Ambos tienen sus pros y contras, y la respuesta, para que tengas una idea en esto, está más o menos para qué fue creado el Hook Brown originalmente. ¿Para minería superficial, tajos, o para minería subterránea, excavaciones? Entonces, si buscas por ahí vas a tener una idea del propósito original del método. Luego que el método tiene un origen, un propósito inicial, luego se le puede adaptar. Hay modificaciones que se le puede hacer de tal manera que su aplicación o su rango de aplicaciones se expanda, ¿cierto? Entonces el espectro de aplicaciones se expande si yo logro generalizar el método introduciendo nuevos casos de estudio.
todos estos métodos que mencionas son, bueno, específicamente el Huggins Brown es un método experimental, es un método de observación, ¿sí? Es un método empírico. Entonces, básicamente considerar qué tipo de información, los casos de estudio iniciales que se consideraron para crear el método, cuáles fueron. ¿Fueron de tajos o fueron de subterráneo? ¿Sí? Por ahí te vas a tener una idea, pero déjame que ahondemos más en eso en la segunda parte de esta charla. Ok, bien, entonces teníamos dos criterios de aceptabilidad, probabilidad de falla y factor de seguridad. Algunos conceptos que puse ahí en la lámina es que algunos prefieren no utilizar el nombre de falla y le llaman probabilidad de unacceptable performance. Ok, me dificulta un poco la traducción. Y bueno, también otro concepto complementario a la falla sería la reliability, la confiabilidad del modelo. Entonces, si decimos que un talud o un banco de determinado diseño tiene, qué sé yo, 20% de probabilidad de falla, eso significa que tiene 80% de confiabilidad el mismo diseño. Ok, en esta siguiente lámina estamos básicamente comparando el análisis determinístico y probabilístico que ya habíamos conversado. Entonces, si hacemos la analogía, a factor de seguridad es análisis determinístico, como probabilidad de falla es análisis probabilístico. ¿Ok? Y el análisis determinístico, como sabemos, es el más ampliamente utilizado en la industria. Es básicamente un estándar. Y el análisis probabilístico está ya entrando con fuerza, se puede considerar una metodología ya relativamente bien usada para minería superficial, no siendo el caso, nuevamente repito, para minería subterránea. En minería subterránea creo que el análisis probabilístico o el enfoque probabilístico aún está incipiente en su uso. ¿Ok? Bien, cada uno tiene sus pros y contras. Básicamente, entonces, en el análisis determinístico, este es el enfoque tradicional, es un estándar en la industria y hay relativamente bastante experiencia en su aplicación. ¿Sí? Es por eso que existen factores de seguridad, guidelines, referencias de factores de seguridad que se le debe exigir para un proyecto minero, para un proyecto civil. Y bueno, básicamente la comparación es el factor de seguridad de cálculo que obtengamos del diseño, lo tenemos que comparar con el factor de seguridad que corresponde a nuestro criterio de aceptabilidad. Ahora, el análisis probabilístico, como muestra la imagen, básicamente vamos a hacer varias simulaciones para el mismo diseño, para el mismo talud, vamos a hacer varias simulaciones, pero los parámetros de entrada, los parámetros de resistencia, para el material que conforma el talud van a ser tomados aleatoriamente a partir de una distribución. ¿Ok? Entonces, tenemos una distribución que puede ser una distribución para cohesión, una distribución para fricción, y vamos a tomar muestras aleatorias de esa distribución y vamos a hacer n cantidad de simulaciones para el mismo talud con diferentes propiedades de materiales que provienen de esa distribución del parámetro de resistencia. Entonces definimos la probabilidad de falla en este caso como el número de simulaciones que resultaron en factores de seguridad menores a la unidad sobre el número de simulaciones totales. ¿Ok? Ahora, el quid del asunto en el análisis probabilístico es definir esa distribución. Ahora, hay varias formas de definir esa distribución. Por ejemplo, alguien puede decir, no tengo muchos datos, ¿qué hago? Bueno, puedes asumir una distribución, ¿cierto? Y ahí viene la componente de la experiencia del ingeniero. Y en proyectos similares o anteriores. Entonces tú puedes asumir una distribución para que tengas una referencia del rango de probabilidades de falla en que puede estar tu diseño o modelo, ¿sí? Ahora, idealmente, la distribución del parámetro debe ser obtenida de forma experimental a partir de los ensayos. Tenemos un conjunto de ensayos, hacemos un histograma experimental y esto me da pie a ajustarlo a una distribución estadística teórica. Bien, entonces algunos puntos que para resaltar en esta parte de determinístico versus probabilístico es que el análisis probabilístico está relativamente aceptado en minería superficial, no siendo así
En minería subterránea todavía hay una cierta reluctancia para su uso. Y por ahí puede haber una misconcepción de que necesitamos más datos. Obviamente con más datos el resultado del cálculo va a ser mucho más preciso, pero también podemos asumir distribuciones, ¿de acuerdo? Ok, voy a avanzar un poquito más rápido porque tengo bastante material para compartir con ustedes. Esta es una tabla que resume los criterios de aceptabilidad en términos de factores de seguridad y de probabilidades de falla para las diferentes escalas del talud o del Tajo. Escala de banco, escala de interrampa y escala global. Entonces, para cada una de las escalas, recuerden que el enfoque es en base a la escala de análisis. Vamos a tener que el criterio de aceptabilidad para el talud minero va a estar entre los rangos de factor de seguridad y probabilidad de falla que menciona esta tabla, ¿sí? Entonces, básicamente, si observan, a medida que yo aumento la escala de análisis, si me parto del banco hacia la escala global, las probabilidades de falla máximas admisibles se reducen, mientras que los factores de seguridad mínimos aceptables aumentan, ¿de acuerdo? Y eso es por la consecuencia. No es lo mismo que falle la cresta de un banco, que lo contiene el catch berm, que falle todo el talud global, ¿de acuerdo? Entonces la relación es directa con la probabilidad de falla e indirecta con el factor de seguridad. Es decir, a mayor escala, menor probabilidad de falla, y a mayor escala, mayor factor de seguridad. Bien, entonces ahí tienen resaltados los probabilidades de falla para bancos. Ok, en esta lámina estoy poniendo más o menos los conceptos o el organigrama de cómo trabajaría la etapa del modelamiento haciendo uso de los software más populares de la casa RockScience, ¿sí? Entonces, espero que estén viendo esta diapositiva. Estoy poniendo ahí los diferentes software que tiene la casa RockScience y su uso dentro del diseño, análisis de estabilidad para tajos. Ok, entonces básicamente todo vamos a partir del DIPS. Recuerda que a nivel de banco tenemos mecanismos de falla estructuralmente controlados y vamos a partir del análisis estereográfico de nuestras discontinuidades mapeadas o logueadas. Y eso básicamente se hace con el software comercialmente disponible, que es el software DIPS, uno de los más populares. Entonces el DIPS lo que vamos a hacer es básicamente un análisis de orientación. Básicamente el DIPS lo que hace es dibujar, plotea, no calcula muchas cosas, es básicamente dibujo. Y la potencialidad del análisis estereográfico está en la interpretación del estereograma, ¿sí? No es que hay un botón en el DIPS que te dice falla planar ni falla en cuña, sino viene en la interpretación del estereograma visualmente. Entonces todo comienza del análisis estereográfico con el DIPS y el análisis que vamos a realizar ahí se llama análisis cinemático. Voy a comentar un poco más de esto más adelante. Y luego, dependiendo del análisis cinemático, vamos a proceder a hacer cálculos de factores de seguridad, dependiendo del mecanismo de falla identificado estereográficamente. La similitud que hago para esto es lo siguiente. El análisis cinemático solamente nos va a decir que hay la formación de un bloque que puede o no deslizar. Si yo quiero interpretar o yo quiero decir si el bloque desliza o no, necesito calcular su factor de seguridad, ¿ok? Bien, entonces si identificamos fallas planares en el DIPS, el cálculo del factor de seguridad sería con el rock plane. Si identificamos fallas en cuñas, sería con el swedge. Si identificamos fallas en vuelcos, sería con el swedge. Y bueno, si hay fallas circulares, eso ya sería un análisis continuo con el slide, por ejemplo. Okay. Todos estos métodos, esta serie de 4 software, trabajan con métodos analíticos. Los métodos analíticos o el método analítico utilizado es el método por equilibrio límite.
todo método hace diferentes simplificaciones y una de las simplificaciones del equilibrio límite es que el material objeto de estudio es un material rígido y si es un material rígido entonces no existe deformación. ¿De acuerdo? Esa es la simplificación del método. Ahora, si queremos hacer, aparte de análisis, queremos hacer modelamiento numérico. Déjame que encuentre el puntero. Bien, si queremos hacer modelamiento numérico, y aquí una pequeña acotación, si tú por A o B estás haciendo análisis con el slide o con alguno de estos software, ya sea en 2D o 3D, eso simplemente es análisis, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos llamar a nuestro tipo de estudio modelamiento, el modelamiento requiere que se utilice un método numérico. Entonces, si queremos hacer método numérico, por ejemplo, hay diferentes métodos. Uno de los más conocidos es el método de elementos finitos. Podemos usar estos software de la misma casa Rock Science. Y la ventaja del método es que ya vamos a considerar la deformación que experimenta el material a través de una ecuación constitutiva. Entonces, en este caso tenemos que sí hay deformación. Consulta, dice Cristian, ¿cuál es el rango, para el análisis probabilístico, cuál es el rango de parámetros del macizo rocoso? La verdad que no entiendo la pregunta. Rango de parámetros del macizo rocoso va a depender de qué es lo que obtengas de tus datos levantados en campo o de tus ensayos de laboratorio. No es que te diga que el valor del UCS de tu roca va a variar de 50 a 120 siempre, ¿no? No, ok. El método de las dovelas que consultan es por equilibrio límite. Ok, voy avanzando y tengo un espacio para preguntas. Entonces acá estoy haciendo una pequeña mini pausa para ver si tienen algunas consultas hasta lo que hemos visto ahora. Entonces básicamente hemos hablado de el flujograma del análisis de estabilidad para tajos, partiendo de los 4 modelos inputs: estructural, litológico, macizo rocoso, hidrogeológico, y vamos a centrarnos en las siguientes horas que nos quedan en el análisis de estabilidad netamente a nivel de banco, ¿sí? Y específicamente para minería en rocas competentes vamos a tener mecanismos que van a estar delimitados por las discontinuidades. Ok, entonces vamos a comenzar con el análisis de estabilidad a nivel de banco. ¿Qué dijimos para esta escala de análisis? Que el mecanismo va a estar principalmente controlado por las estructuras o las discontinuidades. Y los mecanismos de falla estructuralmente controlados hay varios, pero los 3 simplificados serían fallas planares, fallas en vuelco y fallas en cuña. Ahora, realmente estos 3 mecanismos realmente son 2. ¿Por qué? Porque planario y cuña son deslizamientos, o sea, hay fricción de los planos, es deslizamiento. Mientras que el volteo sí es un mecanismo de falla completamente distinto, porque involucra el basculamiento de bloques. ¿Okay? Y bueno, simplemente para que tengan como referencia, realmente la falla planar es una restricción de la falla en cuña. O si quieres verlo del lado opuesto, la falla en cuña es una generalización de la falla planar. ¿Okay? Entonces, esto se reduce a simplemente dos mecanismos: deslizamiento y basculamiento o volteo. Entonces, ¿cuáles son las características de las discontinuidades que nos interesan para el análisis de estabilidad de esta escala? Primero, la orientación. La orientación de las discontinuidades, que puede estar dado por datos como Deep Direction. Lo siguiente, la resistencia. ¿La resistencia de qué? La resistencia de estas superficies de discontinuidades, ¿ok? Que puede estar dado, si utilizamos el modelo Moore-Coulomb, puede estar dado por cohesión o fricción. O si utilizamos otro criterio como Barton-Bandis, puede estar dado por JRC, JCS y FI residual. Y luego también nos interesa el tamaño de la discontinuidad, porque no es lo mismo que tengamos un microbloque centimétrico que un macrobloque que involucre la mitad de la cara del talud. ¿Ok? Bien, entonces estas son las 3 componentes: orientación, resistencia y
tamaño de las discontinuidades, ¿sí? Y recuerda que esto simplemente aplica siempre que tengamos condiciones del macizo rocoso que nos permita prever que el mecanismo de falla va a ser estructuralmente controlado, cuyo rango de valores GCI más o menos estaría entre estos tres, de los blocky hasta los very blocky en términos de GCI. Ok, entonces permíteme que comente rápidamente estas tres variables: orientación, resistencia y tamaño de las discontinuidades. Con respecto a orientación, la orientación, como dijimos, básicamente es trabajada, analizada, procesada, interpretada haciendo uso del software DIPS. Está bien, puedes utilizar el software DIPS, que es uno de los software más amigables y también más comerciales, extensamente utilizado. Sin embargo, algunas recomendaciones, y he justamente preparado algunos puntos para comentarte algunas cosas que creo podríamos mejorar. Entonces, lo primero es reportar la orientación promedio de cada set, que eso sí lo hacemos, estamos bien. Reportar la orientación promedio de cada set, pero nunca te olvides de reportar también el grado de dispersión. Y recuerdo que conversamos de esto al inicio, la primera o la segunda sesión. Reportar la dispersión de cada set es importantísimo y uno de los valores o parámetros que utilizamos para eso es la bendita K de Fisher. ¿Ok? Y como tienes un conjunto de discontinuidades que has identificado como pertenecientes a un set, lo que puedes hacer también es tomar esos datos de campo, esos datos experimentales, y ajustarlo a una distribución. Ahora, habíamos conversado esto rápidamente en las sesiones anteriores. Una distribución que muchas veces se ajusta a las discontinuidades es una distribución tipo Fisher, y básicamente una distribución de Fisher es una distribución bivariada normal, que quiere decir que tanto el buzamiento como la dirección de buzamiento siguen una distribución normal. ¿Ok? Ahora, si tú por A o B motivo tienes un estereograma y me dices, Cristian, no observo esta tendencia de una distribución normal, significa o quiere decir que no tienes datos suficientes para hacer un histograma y por eso no ves la tendencia. Y segundo, si no observas esta tendencia es porque el muestreo, en este caso el mapeo o logueo, no ha sido sistemático. Sí, pero la experiencia ha probado que las discontinuidades siguen una distribución normal, siempre que sea un muestreo sistemático y se haya levantado un número importante de discontinuidades. Recomendaciones, algunas recomendaciones con el DIPS, específicamente con el DIPS que están ahí, solamente es cuestión de usarlas, son las siguientes. Primero, recomendación es, utiliza por favor, siempre que puedas, utiliza los traverses. El DIPS tiene una opción, y justamente me he tomado el tiempo de hacer el screenshot, para utilizar los traverses. Ahora, no voy a entrar en los detalles del traverse, pero básicamente tienes tres tipos de traverses en el DIPS. Tienes lineal, siempre y cuando el dato se haya mapeado por línea de detalle. Tienes traverses planares, cuando el mapeo geomecánico se realizó por ventana o celda de detalle. Y tienes datos de logueo geomecánico, y para eso seleccionas un traverse de tipo borehole. ¿Ok? Entonces, siempre utiliza el traverse, siempre que puedas. Utiliza el traverse, es una buena opción, está ahí en el DIPS. Y otra recomendación es, siempre que utilices el traverse, te va a permitir también hacer una corrección por sesgo. Las discontinuidades son datos, la deep direction son datos de orientación, ¿cierto? Y la orientación depende de en qué dirección se esté midiendo. Entonces, en el caso específicamente de líneas de mapeo o taladros, la orientación de la línea o del taladro va a tener una cierta influencia en los datos que podamos estar levantando. Algunas discontinuidades van a ser preferidas por esa orientación dada de la línea de mapeo, y otras van a ser despreferidas, si trabaja el término. Entonces, para corregir esa desviación, por favor utiliza el DIPS. Tiene una corrección de desviación a través de una ponderación de Terzaghi, que es la que está aquí. Entonces el DIPS tiene una opción para que puedas tú corregir ese sesgo, activando simplemente el check de la corrección de Terzaghi. Y si quieres hacer un poquito más avanzadas las cosas, hay otra corrección un poco más moderna
pero no tanto porque es del 97. Otra corrección es la corrección de Maldon, que considera el diámetro de la línea de mapeo. Una línea de mapeo es un diámetro nulo, pero si tienes un sondaje hay un diámetro centimétrico, entonces Maldon considera ese valor. Ok, entonces lo que quiero que quede presente por esta lámina es, por favor, reporta media y desviación para tus sets de discontinuidades. Y otro favor que te pido es trabaja con traverses y siempre es la corrección por sesgo. La corrección por sesgo es muy importante, específicamente para taladros. En esta diapositiva lo que pueden observar es un estereograma. Un estereograma compósito donde se tiene datos de 39 mapeos superficiales y 52 taladros geotécnicos, ¿de acuerdo? Entonces, el estereograma que obtengo, tal como está, es este de ahí. Ahora, este estereograma, básicamente en este estereograma puedo identificar tres familias. Una familia subvertical, dos familias subverticales, uno con rumbo este-oeste y otro con rumbo general norte-sur, y una familia subhorizontal. ¿De acuerdo? Tres familias generales puedo identificar en este estereograma. Hasta ahí todo bien. Esto es con la corrección por sesgo apagada. Si yo activo la corrección por sesgo, entonces la concentración va a cambiar, y eso es justamente la ventaja de corregir. La concentración a veces puede ser engañosa porque, como dije, para una determinada línea, si la línea es más o menos perpendicular a un set de discontinuidades, vamos a mapear o levantar más datos de esa discontinuidad que de otras discontinuidades que estemos atravesando más o menos paralelamente a su rumbo. Entonces, si yo corrijo este estereograma con la corrección de Terzaghi, voy a tener un estereograma como este. Nuevamente observo tres sistemas, dos verticales y un tercero subhorizontal, ¿sí? Ahora, como pueden observar en el estereograma corregido, la distribución es un poco más balanceada, y esa es la ventaja de la corrección de Terzaghi, me balancea la concentración. Ok, Cristian pregunta, dice, una pregunta para el criterio para ver si una roca es competente o es básicamente la formación de discontinuidades como se mostró. Claro, para saber si una roca es competente y aplica un mecanismo de falla estructuralmente controlado, depende de su calidad y lo puedes evaluar dependiendo de qué sistema utilices, RMR, GCI. Ahora... Ok. Bien, entonces tenemos los dos estereogramas. Si han visto los estereogramas, porque me temo que hay un pequeño delay. No sé si están viendo los estereogramas que les mostré. Me confirman, muchachos, ¿ok? ¿Sí? Entonces he mostrado dos estereogramas, uno corregido y uno sin corregir, justamente para observar la ventaja de la corrección por sesgo. Claro, cuando trabajamos con traverses tipo borehole, hay que introducir tres orientaciones. Y bueno, esas tres orientaciones van a estar referidos a el azimut del taladro. Y bueno, en otra oportunidad lo puedo detallar, pero básicamente lo pueden encontrar en el manual del DIPS, ¿ok? Bien, voy avanzando porque me estoy quedando corto de tiempo. Bien, entonces en esta diapositiva básicamente tienen una forma de cómo reporto. La forma como reportar puede variar de profesional en profesional, de consultora a consultora, pero tenemos el estereograma y tenemos datos de orientación promedio, los rangos y la constante K de Fisher para identificar el grado de dispersión o concentración de ese set. Bien, lo siguiente es el espaciamiento, y el espaciamiento, habíamos dicho, es una propiedad geométrica interesante. En esta diapositiva, en esta figura lo que podemos observar son tres comportamientos del espaciamiento. Recuerden que el espaciamiento siempre, o casi siempre, ha sido una distribución exponencial negativa, ¿sí? ¿Y por qué era eso? Porque recuerden, si yo tengo
una línea de mapeo, o esto puede ser un sondaje, un borehole, ¿cierto? Si yo tomo los espaciamientos o las distancias a las que intersecto cada discontinuidad, si estas discontinuidades están distribuidas a lo largo de esa línea de forma aleatoria, lo que voy a observar en el histograma es una distribución exponencial negativa. Ahora, también puedo observar una distribución uniforme o rectangular. ¿Cuándo pasaría eso? Bueno, podría ser que tengas rocas sedimentarias. Tienes un macizo rocoso sedimentario competente donde el sistema principal de discontinuidades está dado por su estratificación. Entonces, la estratificación es subhorizontal y estás haciendo un sondaje vertical. Lo más probable es que intersectes esas discontinuidades a intervalos más o menos constantes, ¿cierto? Al momento de hacer el histograma de esos espaciamientos, te da un histograma rectangular o uniforme. El otro tipo de histogramas que puedes obtener cuando vemos espaciamientos es el histograma normal, ¿cierto? Recuerda, cada vez que observes un histograma normal es que hay una tendencia preferente, ¿sí? Hay un clustering. Entonces, ¿dónde puede ocurrir esto? Puede ocurrir que tienes un macizo rocoso y hay una zona de falla, ¿de acuerdo? Donde el craquelamiento y el fracturamiento se ha intensificado por la tectónica. Entonces, si intersectamos todas las discontinuidades a lo largo de ese macizo rocoso, que en un sector está fallado o cizallado, entonces vas a observar que el espaciamiento es mucho más pequeño en ese sector tectónicamente disturbado que en la zona no disturbada del macizo rocoso, ¿cierto? Y ahí vas a observar una distribución exponencial. Típicamente, lo que vamos a observar es la distribución exponencial, pero hay casos en donde puedes observar rectangular o normal. Ahora, recomendaciones con el espaciamiento. Para los que tienen acceso a datos de logueo, para los que hacen logueo geomecánico, el espaciamiento siempre lo deben calcular, ¿okay? Sí se puede calcular, solamente es una diferencial de profundidades. La otra característica que necesitamos saber de las discontinuidades para el análisis de estabilidad es la persistencia. Y dijimos que la persistencia es el área de la discontinuidad que es casi imposible poder cuantificarlo. Lo único que podemos hacer es estimar la persistencia a partir de las longitudes de las trazas de la discontinuidad en la cara de mapeo. ¿Ok? Entonces, la recomendación aquí es, primero, que la persistencia no se puede cuantificar con el mapeo clásico. Si por ahí ustedes están pensando, ok, utilizo mi RMR para cuantificar persistencia. En este gráfico de aquí, lo que tiene son las 5 categorías de la persistencia en el sistema RMR. ¿Ok? Ahora, si tú haces tu levantamiento con estas categorías y haces una especie de gráfico como el que observas, tú me podrías decir, oye, podemos ajustar esto a una distribución normal tal vez. No, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque realmente el ploteo que estás haciendo aquí no es un histograma. Y esa es justamente la deficiencia de los intervalos del sistema RMR. Si tú observas los intervalos del RMR para espaciamiento y también para persistencia y también para espaciamiento, no son constantes. Aquí hay una diferencial de 1 metro, aquí hay una diferencial de 2 metros, aquí hay una diferencial de 7 metros en rango y aquí hay una diferencial de 20 metros. Entonces lo único que puedes hacer aquí es un gráfico de barras, más no un histograma experimental. Bien, ¿qué es lo que necesitarías si es que quieres hacer un histograma? Medir las discontinuidades, las trazas de las discontinuidades de forma individual. Eso resultaría muy tedioso, por eso que las herramientas fotogramétricas ayudan bastante para poder cuantificar el tamaño de las discontinuidades a partir de su longitud de traza. Okay, entonces la persistencia no puede ser cuantificada por métodos de mapeo clásico, no puede ser cuantificada por sondeos, no hay forma de cuantificar persistencia por sondeos, y bueno, la única forma es herramientas fotogramétricas siempre que la cara de mapeo se encuentre expuesta. Okay. Entonces hemos visto orientación, hemos visto tamaño, persistencia, espaciamiento, y lo otro es la resistencia a la discontinuidad. ¿Sí? La resistencia de la discontinuidad.
Bien, la resistencia de la discontinuidad puede ser estimada a partir de datos de ensayos de laboratorio, corte directo, o datos índices, ensayos índices de campo. ¿Ok? Dependiendo de cuál es factible realizar, dependiendo de cuál está disponible, podemos utilizar diferentes métodos para representar la resistencia al corte. Si utilizamos datos de ensayos de corte directo, podemos utilizar el modelo Morculón, ¿de acuerdo? A través de una regresión lineal de los datos que tenemos. Si tenemos información de caracterización a detalle de campo, tales como rugosidad, resistencia y un ángulo de phi básico a partir de los ensayos de T-test, entonces podemos utilizar el modelo de Barton-Bandis. ¿Okay? El modelo de Barton-Bandis utiliza justamente un criterio no lineal y utiliza como datos de entrada la resistencia, la rugosidad y el ángulo de fricción básico. Ok, entonces, ¿me confirman que estén viendo la diapositiva del ensayo de corte? Ok, ahora lo ven. Sí, tenemos un delay. Demasiado. Bien. Bien, en esta gráfica, a ver, esperemos que se proyecte. Algunas consultas mientras se proyecta esto, algunas consultas dicen, una consulta, Cristian, ¿el corte directo da el ángulo de fricción interno residual? Bueno, en principio el ángulo es el ángulo de fricción, no le llames interno, el ángulo de fricción interno es en suelos. Es solamente ángulo de fricción, que es una superficie, no es a nivel del esqueleto del suelo. Residual sería si tienes una discontinuidad simulada. Entonces en la gráfica que ya la están visualizando en pantalla tenemos dos curvas. Si trabajamos con Morculón tenemos una curva de resistencia pico y de resistencia residual. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver con la superficie. ¿De acuerdo? A ver, conversamos un poco de esto. La discontinuidad que podemos llevar al laboratorio puede ser de dos tipos. Una discontinuidad natural, que básicamente lo podemos obtener de un sondaje que interceptó una discontinuidad natural y llevamos esa muestra al laboratorio. Y lo otro es que llevemos un fragmento de roca al laboratorio, el laboratorista lo fracture y cree una discontinuidad simulada. ¿Sí? Ahora, pregunta del millón, y ahora sí espero sus comentarios. Si tenemos una discontinuidad, voy a dibujar una discontinuidad bonita en un sondaje. ¿Ok? Si tenemos esta discontinuidad, ¿de acuerdo? Esta discontinuidad va a tener dos propiedades. Va a tener cohesión y va a tener fricción. Ahora, te ayudo con una. La fricción de esta discontinuidad va a ser función, va a depender o va a estar relacionado con la rugosidad de esa discontinuidad. ¿Ok? Entonces el ángulo de fricción va a estar asociado con la rugosidad de esa discontinuidad. Bien, y la otra componente, la componente cohesiva. La componente cohesiva de esa discontinuidad estaría asociado a qué parámetro. ¿A qué propiedad de la discontinuidad o qué propiedad de la junta estaría asociado a su cohesión? ¿Me comentan? Ok, bueno, ya yo mismo me pregunto, yo mismo me respondo. Entonces, la cohesión estaría asociado al relleno. ¿De acuerdo? La cohesión estaría asociado al relleno de la discontinuidad. Y entonces, si estamos hablando de una discontinuidad o de un ensayo de discontinuidad que ha sido ejecutado en una muestra simulada,
que ha sido fracturada, entonces la cohesión debe ser 0. Si estamos realizando un ensayo de corte directo en una discontinuidad natural, entonces esa cohesión podría ser, sí, mayor que 0. ¿Ok? ¿Se entiende ese concepto? Ok, entonces, si yo hago un ensayo en discontinuidad simulada, lo que obtengo es esta curva, la residual. Si yo hago un ensayo en una muestra natural, con una discontinuidad natural, lo que debo obtener es la resistencia pico. ¿Ok? Bien, entonces hay muchas cosas más que podríamos hablar sobre la rugosidad. Realmente la resistencia de los tres parámetros que estamos viendo, orientación, tamaño y resistencia, la resistencia es clave, porque dependiendo de la resistencia que nosotros demos como entrada al cálculo, vamos a tener diferentes valores de factores de seguridad. Entonces el factor de seguridad es muy sensible a la resistencia que se le dé a las discontinuidades, por eso que tiene que estar bien caracterizada. Ahora, en esta otra lámina, que espero estén visualizando, podríamos hablar más cosas, pero básicamente, como les dije, el comportamiento residual de la discontinuidad experimentalmente está probado, sigue una tendencia lineal, mientras que el comportamiento pico sigue una tendencia no lineal. Y básicamente esa no linealidad está dada por la irregularidad de la superficie. Recuerda que en la residual tengo una superficie plana porque he cortado, porque es una muestra inducida. Mientras que en la resistencia pico, obviamente ahí sí tiene que haber un comportamiento no lineal dado por la irregularidad de la junta. Bien, voy avanzando entonces. Este de aquí es... Bueno, este de acá es básicamente un reporte, un informe, tal vez similar a muchos laboratorios en Lima de mecánica de rocas, y el mensaje o la moraleja con esto es lo siguiente: si tengo ese resultado o ese formato de reporte para mis ensayos de corte directo, en principio debo saber qué tipo de discontinuidad mandé. En este caso es simulada, ¿ok? ¿Qué datos voy a utilizar para mi cálculo? Bueno, el laboratorio me reporta datos de cargas normales a la que estuvo sometida la muestra y cargas tangenciales. Y luego me reporta datos de cohesión y fricción para el conjunto de 5 especímenes. ¿De acuerdo? Con 5 especímenes hace una regresión lineal y obtiene una recta. Si se han percatado muchas veces estos ensayos, los puntos se ajustan muy bien a la recta, ¿cierto? ¿Y qué habíamos dicho? Que tenemos un comportamiento lineal justamente ¿para qué valores? Para comportamientos residuales de las discontinuidades. Es por eso que el comportamiento lineal se ve claramente en el gráfico inferior derecho. Ahora, ¿qué datos utilizar y qué datos no utilizar? ¿Qué datos utilizar y qué datos no utilizar de este reporte? Bueno, básicamente la recomendación es utilizar los datos de fuerzas o cargas o esfuerzos normales y tangenciales y obviar los datos de cohesión y fricción que te da el laboratorio. ¿Sí? Porque tú mismo vas a calcular tu cohesión, tú mismo vas a calcular tu fricción, si es que quieres utilizar un sistema lineal, un modelo lineal como Morphoulon, o tal vez quieres utilizar uno no lineal y quieres trabajar con una curva de potencia, por ejemplo, ¿no? Entonces los datos a trabajar o a procesar son justamente los datos medidos, carga normal y carga tangencial para cada espécimen, ¿sí? ¿Para qué me va a servir esto o en qué me ayuda esto? Me ayuda justamente porque voy a poder ver toda la variabilidad. Si yo tomo la cohesión y fricción que me da el laboratorio, esa cohesión y fricción es una regresión, quiere decir que es un promedio. Y algo que tienes que saber de los promedios es que no debemos creer a los promedios, ¿sí? Los promedios no me van a permitir observar nada, los promedios no me van a dar información sobre la variabilidad, tengo que ver todo la data original. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un ploteo como el que observan en pantalla, espero, donde tengo un gráfico esfuerzo normal en el eje X, esfuerzo tangencial en el eje Y, y tengo cada uno de los puntos, y cada uno de los puntos representa un espécimen ensayado en mi corte directo. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es clásicamente una regresión lineal para obtener el promedio, ¿sí? Y voy a obtener cohesión y fricción. Ahora, ya que ploteé todos los puntos de mis
ensayos disponibles. Ahora lo que tengo que analizar es la variabilidad. ¿Cómo voy a analizar la variabilidad? Creo que lo comentamos en la parte de ensayos. Hay diferentes técnicas estadísticas para poder yo considerar o calcular la variabilidad de ese diagrama de dispersión. ¿Sí? Bien, si utilizo una técnica estadística llamada bootstrapping, lo que puedo obtener es la distribución de cohesión y fricción. En este caso, para 10.000 simulaciones o 10.000 remuestras. ¿Sí? Entonces, con esto, estas dos distribuciones de cohesión y de fricción han sido obtenidas a partir de la técnica estadística del bootstrapping para ese gráfico de dispersión de los ensayos de corte directo que te mostré. ¿Ok? Entonces, con esto que tengo, con esto tengo la dispersión. Tengo el valor promedio de la regresión lineal, entonces puedo hacer un cálculo probabilístico. Bien, entonces acá tengo otra mini pausa. Y en esta mini pausa quisiera saber si tienen alguna consulta. Bueno, alguien consulta sobre el software GeoStudio para hacer el análisis por el Limited Equilibrium. Y sí, básicamente es válido. Hay un conjunto de software disponibles comercialmente que hacen cálculos de estabilidad de taludes tanto en suelos como rocas utilizando el método de equilibrio límite, y GeoStudio es uno de esas empresas también. ¿Qué otra consulta más? Cristian, últimamente, por medio de elementos discretos software FreeDeck. Bueno, los software de la casa Itasca como el UDEC, FLAC 2D, el FLAC 3D, el FreeDeck y otros más pertenecen a esta casa Itasca y son software relativamente mucho más potentes y el algoritmo de cálculo también es mucho más complicado. ¿De acuerdo? Entonces, todas estos software, algunos trabajan con diferencias finitas. Este acá trabaja con elementos discretos como el FreeDeck. Son software mucho más complicados de utilizar también y la interpretación del modelo también es mucho más compleja. Ahora, una pequeña recomendación aquí es la siguiente. Comencemos con lo básico, utilizando equilibrio límite, podemos avanzar hacia elementos finitos y luego de ahí podemos ir a métodos numéricos más avanzados como las diferencias finitas o los elementos discretos. Los software de la casa Itasca no son tan usados a nivel de industria, más lo vamos a observar en consultoría y consultoría especializada. Ok, ¿qué otra pregunta más? Dice Cristian. ¿Podrías explicar la interpretación para determinar si el macizo rocoso falla por vuelco directo? Bueno, hay dos tipos de vuelcos, vuelco directo o vuelco flexural. No puedo detallar todo en esta hora y media que nos queda, pero básicamente son dos mecanismos de falla distintos. Puedes encontrar mucha información en el manual del DIPS. ¿Cuál es la diferencia entre vuelco directo y vuelco flexural? Bueno, el vuelco directo es básicamente basculamiento, inclinación, rotación solamente, y para que exista vuelco flexural tiene que haber deslizamiento al pie del talud, de tal manera que el pie quede libre y los bloques superiores queden al aire sin empuje pasivo al pie, y entonces deslizan. Entonces el vuelco directo es puro basculamiento y el vuelco flexural es una combinación de deslizamiento y basculamiento. Ok. Cristian, la ponderación de Terzaghi se realiza cuando se trabaja con líneas y taladros y también se usa con ventanas de mapeo. Claro que sí, le hemos comentado, está en la diapositiva y ahí lo puedes ver. La corrección se puede utilizar para todo. Líneas de mapeo, que es lo mismo que un taladro se representa por una línea, por ventanas o celdas de mapeos y por los destaladros. Entonces casi siempre lo puedes utilizar porque esos son los tres métodos de caracterización. ¿Cómo afecta el sesgo en el estereograma para el desempeño de un proyecto? Bueno, no voy a regresar porque hay un delay en la diapositiva, pero básicamente te da diferentes orientaciones. Cuando tú corriges hay una nueva ponderación y esa nueva ponderación cambia el resultado del promedio, de la orientación promedio. ¿Sí? Ok.
¿Cuántas muestras mínimas son requeridas para que los datos sean confiables del laboratorio? Bueno, desde el punto de vista estadístico necesitas 30 datos, cosa que muchas veces no llegamos en mecánica de rocas, pero idealmente deberían ser 30 datos. Ahora, hay casos en donde podemos sobrepasar 30 datos. Por ejemplo, datos de Deep Direction. Es simplemente el querer hacer o el querer mapear que puedas obtener datos de orientación. Entonces ahí la estadística se presta para ser usada. Datos de laboratorio, sí, la limitante va a ser justamente el presupuesto para el proyecto. Bueno, la técnica estadística que utilicé para definir las distribuciones de cohesión y fricción a partir de mis datos de corte directo la tienen ahí, se llama bootstrapping, la pueden buscar, es un método relativamente antiguo, pero puede funcionar. Es una de las tantas técnicas estadísticas que existen, ¿sí? Existen otras formas para cuantificar la variabilidad. Cristian, ¿puedes explicar el principio para el diseño para el diseño del sistema Banco Berma? Bueno, no podemos entrar al detalle, simplemente darles algunos conceptos. Bueno, entonces voy avanzando porque ya me queda 20 minutos y tengo mucho más material. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacer lo siguiente. Recuerda, estamos a nivel de banco y sabemos que vamos a tener una inestabilidad controlada por las discontinuidades. Bien, entonces, ¿cuándo vamos a considerar al sistema banco? ¿Cuándo vamos a considerar lo que falla? Vamos a considerar que el sistema falla cuando la orientación de las discontinuidades es adversa, cuando la resistencia de las discontinuidades se ve sobrepasada por el esfuerzo que actúa sobre esos planos, producto del peso del bloque, y vamos a considerar que la falla del talud ocurre cuando el tamaño de las discontinuidades es lo suficientemente grande para comprometer una cierta porción del talud. En este caso, por ejemplo, los 2/3 de la altura del talud. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a jugar un poquito con probabilidades. Entonces vamos a tener que la probabilidad de falla, recuerda, estamos definiendo falla con estos tres conceptos. La probabilidad de falla va a ser cuando, ¿qué? Cuando la orientación sea desfavorable y cuando la resistencia sea menor que el esfuerzo y, conector y, cuando el tamaño sea lo suficientemente grande para comprometer 2/3 de ese talud, por ejemplo. ¿Sí? Ok, desde el punto de vista estadístico, ese I, conjunción, se va a transformar a intersección. ¿Ok? Entonces, la intersección va a estar dado por esta ecuación. Ahora, ¿cuál de estos tres parámetros es el más difícil de cuantificar? ¿Cuál de esos tres parámetros, orientación, resistencia y tamaño, es el más difícil de cuantificar? Me comentan, por favor. Eso es importante, que quiero que lo internalicen. ¿Cuál de los tres parámetros es el más complicado de cuantificar? El más complicado de cuantificar, lo dijimos, es el tamaño, ¿cierto? Recuerden, necesitamos fotogrametría que no siempre está disponible. Entonces, ¿qué asunción puedo hacer? La típica asunción que hacemos es que la persistencia es infinita. ¿Recuerdas? Y justamente ahí venían los modelos de FN para romper con esa simplificación. Entonces, si yo considero para mis primeros diseños, sabiendo que son conservadores, yo considero que la persistencia de mis discontinuidades son infinitas, entonces de esta ecuación, ¿quién sale? Sale el tamaño. El tamaño se va. Y si el tamaño se va, entonces solamente me queda que la probabilidad de falla va a estar dado por la probabilidad de orientación y por la probabilidad de resistencia. Entonces vamos a hablar acá de dos tipos de inestabilidades. El primero, probabilidad de que la orientación sea adversa, lo vamos a calcular con el análisis cinemático. ¿Recuerdas con el DIPS? ¿Qué cosa veía el DIPS? Puramente orientación. ¿Sí? Y la probabilidad de que la resistencia se vea sobrepasada por
el esfuerzo lo vamos a calcular de un análisis por equilibrio límite, un análisis cinético. ¿De acuerdo? Entonces la probabilidad de falla final del sistema Banco-Verma va a ser la probabilidad cinemática por la probabilidad cinética. Déjame que ahonde un poquito más en esto. Entonces, dos tipos de análisis. Análisis cinemático. ¿Qué cosa era la cinemática? El estudio del movimiento sin hacer referencia a las fuerzas que actúan en este cuerpo, ¿cierto? Y es justamente el análisis cinemático lo hacemos con el DIPS. Es puramente un análisis basado en proyección estereográfica e interpretación. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar como resultado el análisis cinemático probabilístico? No solamente el determinístico clásico, sino el probabilístico nos va a dar la probabilidad de que se forme un bloque inestable, un bloque que pueda deslizar si es que la resistencia es menor que el esfuerzo. Ok, ¿están viendo esta diapositiva? Ok, entonces análisis cinemático está basado en proyección estereográfica, análisis estereográfico, y nos va a dar la probabilidad de que se forme un bloque que pueda deslizar. Ok, luego necesitamos saber si ese bloque desliza o no. ¿Recuerdas qué teníamos que hacer? Calcular su factor de seguridad. Pero si haría análisis determinístico, solamente calcularía su factor de seguridad. Como quiero hacer probabilístico, voy a calcular todo el rango de factores de seguridad. Entonces, luego de hacer el análisis cinemático, paso a hacer un análisis cinético. ¿Qué cosa era la cinemática? Era el estudio del movimiento y haciendo ya referencias a las fuerzas que actúan en este cuerpo, ¿cierto? Entonces acá vamos a analizar justamente las fuerzas actuantes sobre las fuerzas estabilizadoras sobre las fuerzas desestabilizadoras actuantes, que justamente como radio o como ratio me va a dar el factor de seguridad. ¿Ok? Entonces lo que voy a calcular desde el punto de vista del análisis cinético es la probabilidad, acá me equivoqué, no es probabilidad de formación, es la probabilidad de deslizamiento. Es la probabilidad de deslizamiento del bloque. Entonces voy a tener dos tipos de análisis. Cinemático para identificar la formación del bloque y cinético para identificar si el bloque que se formó desliza o no, cae o no, colapsa o no. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa va a ser la falla? ¿Qué cosa era nuestro concepto de falla bajo la simplificación de que nuestras discontinuidades son infinitamente persistentes? La definición de falla es que el bloque se forme y deslice. Entonces, si yo tengo una probabilidad, vamos a llamarle de formación de bloque, y tengo una probabilidad de deslizamiento, mi probabilidad total de falla, ¿qué cosa va a ser? Mi probabilidad total de falla para ese sistema Banco-Verma va a ser que el bloque deslice, probabilidad de bloque, de formación de bloque, y probabilidad de que el bloque se forme, de que el bloque deslice. Ese I, en lógica, ¿cómo se transformaba? En una intersección. Y probabilidad de A y probabilidad de B, eso ya estaba dado por la ecuación que les mostré anteriormente. Y básicamente, si los dos eventos son asumidos como independientes, la probabilidad total de falla va a ser igual al producto de la probabilidad de formación del bloque por la probabilidad de deslizamiento de ese bloque. Y esa es la probabilidad que voy a reportar como mi probabilidad de falla final. Ok, espero que estén viendo mis... Ok, entonces voy avanzando. Ok, me quedan 10 minutos y... Ok, voy avanzando porque me he quedado corto de tiempo. La verdad que tengo una duda si me están viendo en tiempo real o no, porque yo estoy siguiendo esto y hay un pequeño delay. No sé si el delay también lo tienen ustedes. Ok, voy a correr un poco, muchachos, ok. Espero que
que puedan visualizarlo, si no lo ven en la presentación. A ver, veamos un caso de estudio práctico. Entonces, este primer caso de estudio consta de un tajo existente. Es un proyecto de un tajo. Entonces tenemos un análisis preliminar. Es un análisis preliminar del diseño del tajo. Tenemos 6 sondajes orientados y tenemos 2 dominios estructurales, ¿de acuerdo? Dado por las 2 diferentes litologías, y 6 sectores de diseño, dado por la variación de la dirección de los taludes. Entonces, como tenemos información limitada, recuerdan este gráfico, estamos en un bajo conocimiento del macizo rocoso, porque tenemos acceso solamente a este por sondajes, y tenemos también limitada información porque tenemos poca cantidad de ensayos. ¿Ok? Entonces estamos en esta parte del gráfico. La información del logueo geomecánico nos permite definir 3 sistemas, y de la poca cantidad de ensayos que hayamos podido realizar, hemos tomado un promedio. ¿Sí? El promedio puede servir para esta etapa de cohesión y de fricción. ¿Sí? Ahora, solamente tenemos información de sondajes. ¿Qué dijimos? ¿Podemos cuantificar persistencia, tamaño de las discontinuidades con sondaje? No. Entonces, la única asunción o simplificación que puedo hacer a esta etapa es que las discontinuidades son infinitamente persistentes. Entonces, en esta tabla resumo los 2 enfoques que vamos a tomar, determinístico y probabilístico. Para ambos casos se ha considerado los 3 parámetros. La diferencia radica básicamente que para el caso determinístico estamos considerando que las discontinuidades son infinitas, ¿sí? Porque solamente tenemos acceso a través de información de los sondajes. Bien, para un sector, que es el que estoy marcando ahí, tenemos esto como resultado de probabilidad total de falla y de factores de seguridad promedios. Entonces, para ese sector noreste, con esta dirección de talud, se han jugado, este es ángulo, se han jugado 3 diferentes ángulos de banco, 65, 70 y 75. Para cada uno de estos 3 ángulos de banco se ha calculado su factor de seguridad promedio y su probabilidad de falla. ¿Ok? Entonces, los resaltados en gris significa que no hay mecanismo de falla planar para ese sector con esa orientación y ese ángulo. Los resaltados en verde son factores de seguridad y probabilidades de falla que están por encima del mínimo, y los rojos por debajo del mínimo. ¿Ok? Según esta información, y con la simplificación de que el modelo o la persistencia del modelo es totalmente infinito, podemos llegar a la conclusión que el ángulo que nos conviene es el de 65 grados para el primer diseño. ¿Ok? Ahora, imagínate en un segundo diseño. En un segundo diseño se puede mejorar ese ángulo siempre que nosotros tengamos información de las discontinuidades en referencia a su tamaño. ¿Cómo puedo saber las discontinuidades en referencia a su tamaño? Si yo tengo ya expuesto o excavado los primeros bancos, puedo realizar un levantamiento y puedo afinar esa simplificación, asunción de persistencia infinita. El objetivo de otra comparación era lo siguiente. Imagínate por un momento que imaginamos que la persistencia máxima es 15 metros. ¿De acuerdo? Y suponemos que esa persistencia máxima sigue una distribución log normal. Si solamente hacemos esta pequeña suposición, 15 metros de persistencia máxima, para ese mismo sector las probabilidades de falla se reducen y los factores de seguridad se incrementan. De tal manera que haciendo esa suposición, bajo ese supuesto, podríamos decir que el ángulo más conveniente para el talud de banco ya no sería de 65, sino podría ser de 70 grados. ¿Ok? Entonces la moraleja de esta parte es que el tamaño de las discontinuidades importa, ¿de acuerdo? Importa mucho porque puede bajarte la probabilidad de falla e incrementarte considerablemente el factor de seguridad. ¿Sí? Sin embargo, en etapas iniciales no hay otra forma. No hay forma de medirlo, simplemente podemos hacer asunciones o la simplificación, asunción más conservadora, que es la de persistencia infinita. Bien, para este otro modelo, para este otro caso de estudio, tenemos ya los bancos expuestos. Entonces, podemos hacer el mapeo geomecánico en las caras de los bancos. Tenemos esta zonificación
para el sector bajo análisis y hemos identificado las tres componentes. Tenemos orientación, producto del mapeo geomecánico, tenemos resistencia, producto de los ensayos, y tenemos también tamaño, producto del mapeo geomecánico también. Ahora, con esta información podemos actualizar el diseño preliminar, el primer diseño que se realizó solamente con información de sondajes, y en este caso estaríamos en un escenario como el marcado con número 4, en donde tenemos mayor conocimiento del macizo rocoso porque ya lo estamos viendo, porque está expuesto, y porque tenemos mayor información no solamente por los sondajes, sino también con el mapeo en bancos. Bien, entonces ahí tienes el resultado del análisis, considerando todos estos nuevos datos actualizados bajo el programa de reconciliación geotécnica. Tenemos entonces que las probabilidades de falla y los factores de seguridad están debajo del mínimo. El factor de seguridad mínimo para el banco fue de 1.2 y la probabilidad de falla máximo tolerable es de 25% para este ejercicio. Como puedes observar, todas las probabilidades de falla están por debajo del mínimo, por lo tanto hay espacio para optimizar el diseño en las siguientes fases. Entonces, si el diseño original o el diseño inicial consideraba esta geometría, podemos entonces permitir incrementar ángulos o elevar alturas del talud. Bien, esta última parte lo voy a pasar rapidito, tiene que ver justamente con los modelos de FN. Habíamos conversado de los modelos de FN, es una alternativa para de alguna manera evitar el alto grado de conservadurismo al asumir persistencia infinita. Entonces, un análisis clásico con el Swedge, por ejemplo, estaría considerando el factor de seguridad o la probabilidad de falla, siempre lo estaría calculando para el bloque máximo, para el bloque más grande que se pueda generar en ese talud. Sin embargo, eso no es cierto. Lo que vamos a tener es un conjunto de bloques discretos en el talud y cada uno de estos bloques va a tener asociado un determinado factor de seguridad, ¿sí? Y el DFN lo que puede hacer es, en principio, crear el modelo discontinuo, el modelo de discontinuidades, la red de estructuras, y luego sobre ese modelo podemos hacer un análisis cinemático y cinético para calcular probabilidades de formación de bloque y probabilidades de deslizamiento de bloques. Bien, entonces tenemos información. Recuerda, para crear un modelo de FN necesitamos información, orientación y tamaño, ¿de acuerdo? Lo que vimos anteriormente en las charlas. El objetivo del modelamiento es llegar a esto. Obtengo un modelo de FN con todo mi red de estructuras y a ese modelo de FN lo comienzo a cortar. Lo comienzo a cortar en función a los diferentes ángulos propuestos o direcciones propuestas de cada banco que pertenece a cada sector geotécnico. Bueno, eso lo voy a pasar rápidamente. Acá hay un ejemplo de un tajo, tiene 4 sectores. Y estos son los resultados del modelo de FN. Entonces acá solamente estoy mostrando los bancos para 2 sectores. Para el sector norte y para el sector noreste. Cada uno de los bloques que ves resaltado en rojo son aquellos bloques que tienen factores de seguridad por debajo de la unidad, o sea que son críticos. Se nota la diferencia de que en un sector, el banco para un sector forma mayores bloques que deslizan, mientras que en el otro hay menor cuantía de estos. Entonces podemos decir que el banco del sector norte es menos estable que el sector noreste. Bueno, al final podemos también hacer un cálculo de probabilidades de fallas y están resumidas en esta tabla. Entonces en esta tabla tenemos como columna final la probabilidad de falla para cada uno de los 4 sectores. Entonces para el sector norte, este tiene la probabilidad de falla más alta, que es el de 25%, casi tocando el límite del máximo aceptable. Y el sector noreste, que es el más estable, tiene una probabilidad de falla de 6% solamente. Bueno, en esta lámina simplemente estoy resumiendo en forma tabular los resultados de probabilidades de falla para los 4 sectores en condiciones estáticas y pseudoestáticas. Bien, con esto sí termino y paso a algunas preguntillas por ahí. Los DFN es un modelo relativamente nuevo, lo comentamos, se creó inicialmente en el mundo del petróleo
pero está entrando con fuerza a tener más aplicaciones en el mundo de la minería y la mecánica de rocas. Una de las aplicaciones que me gustaría compartir con ustedes es el cómo cuantificar o caracterizar un macizo rocoso más objetivamente con el uso de los DFN. En alguna de las preguntas anteriores o que dejaron en las encuestas, algunos consultaban cuál es el procedimiento correcto para caracterizar un macizo rocoso con el RMR, por ejemplo, ¿sí? Y la verdad es que es complicado dar un procedimiento que todos lo sigan. A pesar de que puede haber una receta, cada uno hace el levantamiento de información de acuerdo a sus criterios. Entonces recordemos que los métodos empíricos, los métodos de clasificación son métodos empíricos y por ende son subjetivos. Ahora, ¿hay formas de hacerlo más objetivos? Sí, y el DFN es uno de ellos. Lo que observan en pantalla es el gráfico de doble entrada para estimar valores de GCI, ¿sí? Entonces, en uno de los ejes de este gráfico GCI está dado por la estructura, y la estructura va a depender básicamente del tamaño de bloques. Es básicamente información sobre la fragmentación natural que presenta el macizo rocoso, ¿sí? Entonces, si yo puedo estimar la distribución del tamaño de fragmentos de bloques del macizo rocoso, entonces puedo tener la primera entrada aquí, ¿de acuerdo? Y esa primera entrada justamente me lo da el DFN. Recuerda, el modelo DFN me da información sobre la red de fracturas, ¿cierto? Entonces puedo pedirle al modelo DFN que me cuantifique todos los volúmenes y los espacios vacíos generados entre estas superficies de discontinuidades. Con eso puedo obtener la distribución completa de la fragmentación in situ, ¿sí? Y con eso entro en este gráfico del GCI a través de una distribución. Una vez que tengo esta distribución, necesito la otra entrada, y la otra entrada ya depende no de las características de estructura, sino de las condiciones de juntas. Esto todavía va a seguir siendo subjetivo, pero ya estoy haciendo objetivo la otra componente. Entonces esto va a depender de la alteración y la resistencia de las juntas. Puedo también ajustarle una distribución. Tengo dos distribuciones de entrada entonces, y al final voy a tener ¿qué cosa? Una distribución de salida para mi rango de GCI. Y de esa manera podemos aproximar valores de GCI de una manera un poquito más objetiva. Ok, el tiempo me ha quedado corto y la verdad no sé si me están siguiendo con las diapositivas porque creo que hay un pequeño delay. Voy a tratar de solucionarlo la siguiente vez. Pero algunas consultas que tengan, déjenme ver. Ok, hay algunas preguntas específicas, voy a tratar de verlas. Una consulta, Cristian. ¿Cómo se determinó que eran 6 sectores en el caso de estudio que presentaste? Teniendo en cuenta que se tenían 2 estructuras geológicas. Bueno, los sectores de diseño dependen de la sectorización geológica. Primero se parte del sector del dominio geológico y luego, dependiendo de la orientación, vamos a subdividir y vamos a llegar a los sectores geotécnicos. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 geologías, entonces comenzamos con 2 sectores, pero en el PIT vamos a tener, qué sé yo, 5 diferentes direcciones de buzamiento para los bancos. Entonces eso nos va a dar, son 5 y 2, vamos a tener que dividir en función a la orientación de los cortes. Ok, entonces bueno, en uno de los casos había una probabilidad de falla de 29%, ¿sí? ¿Y qué consideraciones, pregunta, debemos tener para reducir esta probabilidad? Bueno, podrías reducir los ángulos, podrías reducir los ángulos. Ahora, el análisis pseudoestático es un análisis conservador. Cristian, ese máximo de 25% de probabilidad de falla, ¿de dónde lo obtienes? Bueno, está en las referencias que comentamos al inicio, los criterios de diseño
máximas probabilidades de falla y mínimos factores de seguridad para cada una de las escalas de análisis, banco, interrampa y global. Ok, muchachos, entonces espero haya quedado más o menos cuajada la idea. Básicamente hablamos de análisis estructurales y no se olviden las tres componentes: orientación, resistencia y tamaño de las estructuras, de las cuales la última, el tamaño, es la más difícil, la más complicada de estimar. Se puede, sí, pero necesitamos recursos como herramientas fotogramétricas y radar para poder cuantificarlo. ¿Ok? Si no tienen ninguna otra pregunta más, entonces... Cristian, la distribución de Fisher es la que se apega más a la realidad. Está probado experimentalmente que sí. O sea, de todos los análisis que he hecho, siempre he encontrado un buen ajuste a una distribución de Fisher. Y repito, si no obtienes un buen ajuste a una distribución de Fisher, es nuevamente porque no tienes información o cantidad suficiente de datos para que se observe la tendencia en el histograma, o porque no es un muestreo sistemático. Ok, muchachos, entonces muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Esperemos que en las próximas sesiones tengamos esto un poquito más fluido. Imagino que mucha gente está conectándose a esta hora para los diferentes webinars que puede haber por estos tiempos. Pero de todas maneras, si tienen alguna duda, por favor háganlo llegar a través de las encuestas que se les da. Dudas específicas y comentarios me va a ayudar muchísimo para poder saber orientar mejor a las siguientes sesiones. La siguiente sesión vamos a tratar sobre el análisis de estabilidad a escala global, y ahí vamos a hablar un poco más de la resistencia a nivel de macizo rocoso. Ok, muchísimas gracias entonces por su tiempo. Un abrazo, cuídense mucho y saludos.